embarazada, imbécil. Más respeto, ¿quieres? Deseando tenerte solo para mí. Solo para mí. Estoy dispuesta a enfrentar la mayor batalla de mi vida. Desembucha, Bárbara. ¿Qué sabes sobre mi padre que yo no sé? A partir de hoy, yo ya no diseño más. Renuncio. Que no sé dónde sacar fuerza, ¿eh? Para ver qué paso tengo que dar. Me llaman marido en alquiler. Uy. Pero qué sorpresa tan agradable. ¿Qué tanto buscas? ¿Yo? Pues una mujer que me aguante. ¿Acaso hay alguna mujer dentro de sus huecos? No, pero quizá pueda haber una... Escalera, primera puerta derecha. izquierda. Un pequeño detalle para alegrar un poco tu día. Simón. Simón, sí, dime. ¿Sabes? Estaba pensando en que deberíamos hablar con Reinaldo para que supervisara las nuevas salsas que se sirven con los mariscos. Mira, mejor no molestes a Reinaldo hoy, ¿sí? No, pero es que yo En pienso... serio, hazme caso, Matilde. Hoy Reinaldo no está para salsas ni para nada. Resuelve todo lo que tenga que ver con la cocina con Fred, ¿sí? Está bien. Gracias. Lo apuesto, Daniel, por lo que tú quieras que Patricia no me va a reconocer que el mesonerucho ese la está rondando. También es muy posible que no te lo reconozca porque es pura paranoia tuya, Antonio, puras ideas tuyas, amigo. Ay, vas a seguir, San Daniel. Amén. Sí, y... Bueno, por el momento estoy seguro que no ha pasado nada entre ellos. Lo que sí estoy muy claro es que el tipejo se está aprovechando que Patricia y yo tenemos algunos pequeñitos inconvenientes para acercársele, pero no. Yo no le voy a dejar el camino libre. El viejito debe tener algún punto débil. Se lo voy a descubrir. Dale. Ya va. ¿Beatriz? Hola, amigo. ¿Crees que hoy podamos comer juntos? Sí, claro. Seguro. Nos vemos entonces. Ok. Ah, bueno. Por lo visto, no solo Patricia no pierde el tiempo, ¿no? Galancito de novela. ¿Andas de coqueto, No, va? y tú tampoco. Te quedas atrás. Mira quién viene ahí. Hola. ¿Qué onda? Vine a buscar unos folletos sobre unos cursos de... Ah, ¿sí? ¿Licenciatura o maestría en funk? Yo nací sabiendo todo sobre el baile, Antonio. Al igual que tú, que naciste con diploma en engañador de madre. Está en candela la abuelita. Esta cama te va a gustar mucho más. Pero primero me voy a bañar. ¿Para qué? La doña no pierde tiempo, ¿no? Yo no pierdo nada que me interese. Eso es un elogio. Cierra la boca, que yo no vine aquí a conversar. Uy, Virgen Santísima. A la madame le gustó cómo la pasamos aquella noche. Yo puedo tocar. Aún estoy evaluando tus servicios. Por eso estoy aquí. No voy a decepcionarla. La voy a dejar sin palabras. Oh, sí. Ahógueme. 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 Son concedidos. ¡Papá! ¡Papá! ¡José!
¿Todo bien, Quique? Sí, ¿por qué? Disculpa, pero es que hoy te has pasado todo el día de mala cara. No sé, creo que algo te preocupa. Sí, me preocupa. Mucho. Es un problema muy serio. Pero yo no voy a dejar que nadie me quite a mi hijo. Además del domicilio fijo, es bueno también tener un empleo, un trabajo. Dijo trabajo. Exactamente. Si tuvieras un empleo, podríamos... Mire, Mónica, déjame explicarte. A ver, no es que yo no quiera hacer nada. Es que yo no sé hacer nada. Ni siquiera sé cortarme las uñas. No es posible. Tú eres comunicativa, tienes buena apariencia, podrías solicitar un puesto de recepcionista. Hasta quizá como vendedora en una tienda. Ya. ¿Usted me está diciendo eso de verdad? ¿Usted me ve cara a mí de que yo tengo paciencia para unos clientes y venderle 2 trapos? No, doctora, para nada. 0. Bueno, ¿nunca has limpiado una casa? ¡No! Ni siquiera es eso. Yo no sé hacer nada. Además, yo cuando vivía con Máximo Durán, siempre vivimos en un hotel. Entonces, por lo menos sabes cómo funciona un hotel. Podría servirte de algo. Doctora, escuche bien. Trabajando como recepcionista, ni muerta. ¿Quieres o no quieres recuperar a tu hijo? Claro que quiero, doctora. Entonces vas a tener que hacer lo que yo diga. Y sí te vas a conseguir un empleo. Ey, esa que va por ahí, esa sí es una combinación peligrosa. Seducción, autoconfianza, mal carácter y la vulgaridad en dosis peligrosas. Vulgaridad es no tenerla entre mis brazos. Esta mujer está divina. Sí, es bella, pero es una mujer peligrosa. ¿Tú solo quieres probarla? Y cuando te das cuenta, te ha atrapado de tal modo que al día siguiente perdiste toda voluntad propia. Pues yo siento que el trasero que tiene esa es una ofensa para el resto de las mujeres, ¿verdad, Paloma? Sí, es una humillación a nuestros traseros caídos. Pero déjala que disfrute de las mieles de la juventud. Después, quiero ver si va a seguir embobando a los hombres como lo hace. Gracias por el aventón, guapo. ¿Por qué mejor no te bajas del carro antes de que llegue tu papá, no? Ay, ¿por qué la prisa? Bueno, hombre, pues ya sabes lo que dicen por ahí, que más vale prevenir que lamentar. Luego ya sabes cómo me va. Bueno, está bien. Pero primero el doctor me podría dar una receta. ¿Por qué te sientes mal? Sí, es que tengo como un dolor aquí. ¿En serio? En serio. ¿Qué pasó, Antonio? ¿Nos extrañabas tanto que viniste a visitarnos? Sí, se me ha quitado el hambre y no he podido ni dormir de tanto extrañarlos. ¿Cómo has estado? Pues aquí todo igual. Mucho sol y mucho mar, ya sabes. Sí, una vida muy dura. Ni lo digas. Antonio, yo sé que tú tienes amigos aquí, pero te voy a pedir un favor. No busques a Patricia. Ella tiene derecho a un poco de paz. Amigo, ¿es en serio? ¿Te cae? ¿Te cae que me dejaste afuera solo lidiando con esa chavita? Estás cañón, no estás cañón, ¿eh? Ya, tranquilo, te va a dar un infarto. Ah, sí. Mira, Daniel, yo no tengo cabeza para esa niña, ¿sí? Pero si a ti te gusta, yo no me voy a oponer. Qué chistosito.
Toma. Voy a ir a tomar un poco de agua. Con permiso. ¡Caramba! ¡Qué bonito! En mi cama. Y con esta señora. No es lo que tú crees. No.